Hola Diego, buenas Hola. tardes. Bueno, ahora estás de local. Estoy de local. Buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en otra locación. En este caso estamos en, ¿cómo se decía Puerto Madryn antes, en la época de 1870? Y tuvo dos apodos, era Port o New Bay, que era New Bay, que era Bahía Nueva. Bahía Nueva, así le decían a Puerto Madryn en alguna de los textos que hemos encontrado. Sí, de las cartas. De las cartas. Así que bueno, estamos ahora en Puerto Madryn, en una noche del invierno, pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que tengan el gusto de mirar esto. Sí, si tienen el gusto, si no, no lo miren, no se hagan ningún tipo de problema, que esto... es otra disposición igual. Exactamente. Bueno, hoy teníamos como propuesta avanzar sobre este relato de mi historia de la familia, y era avanzar sobre el lado de la historia de mi mamá. Claro. Pero bueno, también nos faltaba un dato que tenía que ver con mi tatarabuela, con Harriet Haycock, que habíamos mencionado que en el diario de Freeman, que mencionaba el viaje con los vagones hacia la colonia 16 de octubre, en ese momento, y en este también, pero en el oeste de lo que es el territorio, hoy Trevelin, Esquel, en ese momento era la colonia 16. Antes de ser la colonia 16 de octubre, ¿no fue la colonia de la cordillera, la colonia de los Andes? Claro, en realidad ellos cuando llegan era el Valle Hermoso. Valle Hermoso. El Valle Hermoso es el término que primero usaron y ya después legalmente colonia 16 de octubre. Bueno, entonces, en el libro, que ya vamos a ahondar más sobre el libro, pero ¿qué pasa en el medio? Por eso que vamos a hacer como este apartado. Es que yo estoy preguntando dónde habrá sido la muerte de Harriet Haycock, que vino acá a la colonia en 1870, y estábamos buscando a ver si encontrábamos algún dato, porque habíamos encontrado que en 1895, concretamente en el censo estaba, esto lo mostramos en la entrega anterior, en la cuarta entrega, pero nos faltaba la fecha de defunción, el documento que nos diga esto. Teníamos un rastro que habíamos sacado en el libro de Peta Robert, claro. Pero no sabíamos si era la señora Ariel Lloyd. Cuando estuve conversando con ella me había dicho que en el libro de Peta podríamos encontrarlo, con vos lo buscamos, claro. Encontramos ahí como algo que podía ser, pero no teníamos seguridad. Claro. Y bueno, y estando acá en Madrid, voy a ver a Nelsis Jones, que es de la colonia, o sea, de Trevelin, tiene más o menos la misma edad que yo, Nelsis, y su padre fue del registro civil, y entonces preguntándole si podía tener algún dato, cómo podía acceder, y bueno, también hablamos de esto con Marcelo Gavirati, claro. Que también es un doctor en historia bastante conocido por las búsquedas y por las investigaciones históricas. Claro. Entonces, preguntando por todos lados cómo podía llegar a acceder al rastro de la defunción de mi tatarabuela, y entonces me sugieren que, bueno, que pueda ir a Trevelin, o que vaya al registro civil, y bueno, me voy a Rawson, a la capital de la provincia la semana pasada, y voy al registro civil de la provincia, y en el registro civil de la provincia pregunto por la jefa del registro civil, porque quería yo contarle que estaba haciendo esta investigación y quería ver cómo encontraba, y me atiende un empleado y me dice, bueno, ¿por qué tema es? Le cuento, dice, ¿tiene alguna fecha? Le digo, sí, yo tengo esta fecha, pero es bastante dudosa, y en realidad Harriet Haycock llega acá en 1870 como Harriet Jones, claro, porque venía casada con Ellie Jones. Esto ya lo mostramos con el documento de su casamiento. Entonces, y después se casa
ese era el rastro también con John Matthew Jones, que esto es lo que contábamos en la entrega anterior. Claro, sí, que habíamos visto y hasta ahí teníamos confirmado. Teníamos confirmado, pero no teníamos el documento. Entonces, y que en 1895 estaban en la colonia, lo que Fernando Coronato me ha encontrado un documento donde decía que John Matthew John estaba ocupando la legua 11 en la colonia 16 de octubre. Entonces el supuesto era que había muerto allá. Claro, sí. Había que encontrar el documento. La cosa es que con ese dato que encuentra la señora Ariel Lloyd del libro de Peter Robert, que decía Enriqueta W. Jones, ni de John Jones directamente, buscan y me traen una copia del acta de defunción. Cuando la leo, tiene un detalle interesantísimo, por eso un poco detenernos acá y contarlo, porque acá arriba dice Jones Enriqueta W. Era raro el W, pero cuando leo, concretamente es ella. Y tengo una alegría encontrarme con el documento de que es ella, es en la colonia 16 de octubre. Ahora lo vamos a leer, aunque pueda resultar pesado para una cuestión como esta, pero está bueno. Y el Enriqueta W tiene que ver con que cuando ella contrae matrimonio con Ellis Jones, figura en el acta de matrimonio como Enriqueta Walker y figura como viuda y como hija de John Hancock. Esto ya lo mostramos, pero igualmente lo voy a poner nuevamente en esta entrega, mostrar el documento de casamiento, 1869, diciembre de 1869, en Liverpool. 1870 salen para acá. Entonces, este encuentro fue un encuentro muy, muy emocionante para mí, para esta búsqueda, para esta investigación. Es la madre de John Walker, que es el primer originario nuestro acá en el territorio, que llega acá a Puerto Madryn en 1870, en mayo de 1870, y que en 1876 se casa, y bueno, y ahí es todos los que venimos, todos los Walker venimos de esa. Pero bueno, vamos al acta de defunción y después vamos a seguir contando de estos hallazgos. Bien, para leerla es una letra un poco complicada para aquel que ha tenido el poder de ver lectura antigua, es todo manuscrito, en donde dice, número 3, en el río Corintos, para ubicarnos es toda la zona cordillerana, departamento 16 de octubre. Hacen una referencia, claro. El plebiscito de 1903, 1902, el famoso supuesto plebiscito en la colonia, es en la escuela del río Corinto. La escuela del río Corinto estaba montada arriba de la capilla del río Corinto, que era donde estaban ubicados los colonos. Por eso digo la referencia. Claro, era la referencia que usaba habitualmente. En el territorio nacional de Chubut, a 18 de octubre de 1900, se recibió por ante mí, Pedro Casaflores, juez de paz encargado del registro civil, el siguiente oficio. Comisaría de Policía del Departamento 16 de octubre, Río Corintos, octubre 18 de 1900. Número 39, al señor juez de paz de 16 de octubre, don Pedro Casaflores. Recordamos y repasamos, 16 de octubre de la colonia 16 de octubre, que estaba el nombre anterior a Trevelin. Claro, exactamente. En ese momento no había una distinción distrital de cada municipio. Cumplo en dar cuenta ante este juzgado de paz que en esta comisaría existe la siguiente constancia escrita. Río Corintos, febrero 20 de 1900, siendo las 5:30 pasado meridiano, es decir, de la tarde, compareció ante mí, comisario de policía, el vecino de Esquel, Salvador Aranea, enviado por Juan M. Jones,
quien sería John Matthew Jones. Claro, recordemos que ahí habíamos hecho referencia al casamiento y que en el censo de 1895 figura como Juan Matthew John y ella como Enriqueta. Exactamente. En esa castellanización que le habían obligado a hacer tanto a los galeses como a los indios, a los que le podían cambiar el nombre y ponerle un nombre en castellano se lo ponían. Bueno, este es el caso. A dar cuenta de haber fallecido el día de hoy a las 12:30 meridiano, su esposa Enriqueta W. de Jones, de 61 años de edad, de nacionalidad británica, domiciliada en Esquel, domicilio de su esposo, firmado Salvador Aranea, el sello de la comisaría, ante mí E. Humphrey, Esquel, siendo las 11:30 pasado meridiano del día 20 de febrero de 1900 y habiéndonos trasladado el domicilio de Juan M. Jones, donde se encontraba el cadáver de su esposa Enriqueta W. de Jones, y a falta de médicos me hice acompañar de los vecinos Daniel J. Gibbon y Ricardo Tardón. Daniel J. Gibbon es el famoso vaquiano de los bandoleros norteamericanos. Exactamente. Y Eduardo Humphrey, Humphrey, que era el comisario, también fue quien intervino en esa situación en el año 1909. Y después tenemos que averiguar un poco más sobre esta historia, porque bueno, Gavirati ha investigado bastante, Marcelo, sobre ese tema, pero me parece que ellos eran amigos. Sí, la familia Gibbon y la familia Humphrey eran muy amigos. Eran allegados, bueno, nada, era digamos, un dato de color. Como mucho, sí, un dato de color. A inspeccionar el cadáver fue inspeccionado sin encontrar en él seña de golpe alguno, salvo alguna cuestión en la cara, que tenemos que investigar el término específico, que es un término médico, producido por su esposo, según lo que manifiesta este mismo. Que ahí es donde vos comentabas que es posiblemente una cuestión de tratar... De resucitarla, o sea, él dice que le pegó, por esos los golpes que tenía, y yo interpreto que puede haber sido para resucitarla. Porque bueno, lo que sigue a continuación y el relato que sigue no da como que hubiera tenido que ver con algún tipo de pelea o algún tipo de maltrato, de lo que vendría a ser violencia de hombre hacia la mujer. Claro, teniendo en cuenta lo que explica en la situación que él estaba. Aclara que las señoras Catalina Gibbon y Elena Pizarro, quienes habían asistido a la finada Jones desde hace varios días hasta su fallecimiento, declaran que la misma tenía paralizado su costado derecho desde la cabeza hasta los pies, sin tener en él movimiento alguno. Y para su constancia firman la presente en la fecha. Firmado Daniel J. Gibbon, Ricardo Tardán y firmado también por Eduardo Humphrey. Como en este caso, ya a conocimiento del juez letrado del territorio, cuando eleve la indagatoria de prevención respectiva a la jefatura, aparte de que en la fecha no había juez de paz en este lugar, por hallarse entre Leu, don Pedro R. Mones, que lo desempeñaba y habiendo posteriormente que atender esta comisaría frecuente órdenes superiores de carácter urgente, recién puedo comunicarlo al registro a su cargo, el cual manifiesto aquí para sea acción a constancia. Saludo al señor juez, atentamente Eduardo Humphrey, comisario, con la firma de Pedro Casaflores. Esta situación también comenta, aparte de la cuestión de la autopsia médica, también un poco cómo era la situación en eso. O sea, estamos hablando de 1900, en donde la lejanía, la falta de comunicación, la poca institución real que existía en la zona cordillerana, era producto de estas situaciones, de que los médicos no se encontraban o que los jueces no se encontraban por tener que atender en la capital o en la zona más poblada, que sería Trelew, Madryn, Rawson, el Valle. Entonces también se desliza esta situación de cómo tenían falta de personal administrativo.
Y yo lo que pensaba en esa referencia, que cuando uno piensa en este momento en Trevelin, uno se imagina el pueblito que es bonito, pero que es un pueblito, en donde uno llega por asfalto, y que más allá de que es en el oeste y que tardás 5 o 6 horas en llegar desde la costa hasta la cordillera, esto se hace en un rato. Sí, pero sí, en ese momento, estamos hablando de 1900, eso era tal cual el lejano oeste. Sí, sí. Y todas esas películas, que hoy hay algunas reediciones de esas películas del oeste en el cine estadounidense, esencialmente, pero nosotros tenemos muy poco de eso, muestran tanto lo que es el viaje con vagones, que el viaje con vagones que hacían abriendo camino en Estados Unidos era muy similar a lo que se hizo acá, y los vagones no son muy distintos porque el origen era el mismo, eran, digamos, británicos, y digamos, las ruedas, todo era más o menos de la misma especie. Sí, sí. Sí, para ese momento ya se traía algún instrumental y herramientas y todo lo que era carga de Estados Unidos. Había una marca muy conocida, el Studebaker, que era una famosa marca de lo que era carros, así que la situación de traslado, comunicación, para 1880, 90 y 1900 era bastante similar en estas zonas, y que bueno, todo lo que era el traslado era en conjunto con un montón de equipamiento como para poder hasta parar en el medio de los trayectos, así que era un... Y en la colonia, en la que es la colonia 16 de octubre, lo que vivían era, vivían en los campos, y después se fueron agrupando en los pueblos. Los pueblos también eran los pueblos como el lejano oeste, eran 3 o 4 casas, algún boliche y ese tipo de cosas. Después la comisaría. Y bueno, acá la comprobación de que esta Enriqueta que muere ahí es la madre de John, o sea, mi tatarabuela, la encontramos con que el que da cuenta de esto, su marido, lo nombran a Juan M. Jones, y la edad de ella se corrobora con esto que está abriendo Diego ahora, que también lo encuentro y que también le agradezco a Pablo del Registro Civil de la provincia de Chubut, que con mucha amabilidad lo busca, y tiene que ver con el casamiento. Es su terceras nupcias con Juan o John M. Jones. Este casamiento se concreta en 1890, ahora vamos a mirar bien las fechas, pero ahí concretamente dice que ella es la viuda de Ellis Jones, y es Highcock, de parte de padre. Entonces, después de leer esto, vamos a hacer como el caminito de desde donde nace Harriet a morir en la colonia 16 de octubre. Claro, acá dice, acta número 10, esto es en Rawson, capital del territorio del Chubut, República Argentina, a 17 del mes de julio del año 1890, ante mí, David Lloyd Jones, quien era en su momento también pastor y juez de paz de Rawson, comparecieron don John M. Jones, que es John Matthew Jones, de 34 años, de edad, de nacionalidad británica, nacido en Carnarvonshire, Gran Bretaña, domiciliado en este departamento y de profesión chacarero. Hijo de don Matusalén Jones, de nacionalidad británico y de profesión de cargador de piedras, y domiciliado en Bangor, Carnarvonshire, en North Wales, en lo que sería norte de Gales, en Gran Bretaña. Y de Jane Jones, de profesión sin aclarar, que falleció en el antes mencionado en el año 1888, de nacionalidad británica. Esos eran los padres de John Matthew Jones. Y ahora dice, y doña Harriet Jones, de 51 años de edad, de nacionalidad británica, nacida en Marton, Salop,
Gran Bretaña. Marton era el nombre con el que vos lo habías hallado. Claro, yo lo encontré en Nacimiento. Marton es un lugar muy cerca de Bashur y muy cerca de Shrewsbury. Después lo vamos a mostrar también en el mapa y vamos a mostrar también la iglesia de Marton, donde fue anunciado el casamiento, sus segundas nupcias, que tenían en Inglaterra, tenían que anunciarlo en las iglesias de donde eran, para ver si no había oposición a eso. Bueno, y bueno, acá dice Salop, Gran Bretaña, domiciliada en Mount Pleasant, en este departamento. Salop es el condado de Shropshire, que es un término que se volvió a usar acá en el valle con Salop Farm. Exacto. Era una chacra. Era la chacra del hermano de Harriet, de John Haycock. Y domiciliado en Mount Pleasant. Mount Pleasant es el nombre de la chacra de John y Harriet, que es la chacra 64, 65, 66. En esa zona, hay muchos casamientos, bautismos que están registrados dentro de la comunidad anglicana y que están en el registro, que es público y está en línea. Y Mont Pleasant es un nombre donde hay es Monte Algo, creo que en Malvinas también hay un Mont Pleasant, pero ese Mont Pleasant tiene que ver con un lugar muy conocido dentro de lo que es Gran Bretaña. Hay muchas calles que, como acá decimos San Martín, allá Mont Pleasant está en los lugares donde yo anduve, tanto en Liverpool, en Shrewsbury, está el nombre ese. Claro, y se ve que tiene que ver con algún lugar galés, por eso que le ponen ese nombre a la chacra. En este departamento, de profesión comerciante, aclara que ella era comerciante, teniendo en cuenta que todo el trabajo anterior había buscado vos, hija de John Haycock, de nacionalidad británico, de profesión herrero, que falleció en Bishop Castle, Salop. También son nombres Bishop, eran los mencionados en los casamientos acá del valle, en el año 1872, y de doña Rebecca Haycock, de nacionalidad británica, de profesión ninguna, que falleció en Staffordshire, Gran Bretaña, en el año 1854. Y ambos, compareciendo, expresaron que eran de voluntad de casarse, tomando recíprocamente por marido y mujer, y que no habiendo impedimento alguno para la celebración de su matrimonio, y que antes casados, es decir, John M. Jones con la señora Mary Thomas Knowles en Bethesda, ya mencionada, y que falleció en esta colonia en el año 1881, y que doña Harriet Jones con el señor Eli Jones en Saint John Baptist. Es la iglesia de San Juan Bautista en Liverpool. Claro, en Gran Bretaña, y que falleció en este departamento en el año pasado, a 17 de mayo. Que ese es un rastro que también habíamos podido corroborar en el libro de Peter Roberts. Exactamente. O sea, él, después de hacer el primer viaje en vagones, él y John, a la colonia 16 de octubre, vuelve y muere. Y fallece, exactamente. Los testigos, don William Harris, de 37 años de edad, de nacionalidad británico, domiciliado en esta colonia, y don Louis S. Jones, de 23 años de edad, domiciliado en esta colonia, nacionalidad británica, ambos de este vecindario, y habiéndoles para este acto declarar sobre la identidad de los futuros esposos, y que por el conocimiento que ella tenían, las creían hábiles para contraer matrimonio. Este es una aclaración que se hacía comúnmente por si alguna persona tenía una cuestión de alguna deficiencia que creían en esos entonces. En este estado, y no resultando que no había denuncias de oposición, y que el oficial público suscribe, se ha probado la
habilidad de los contrayentes para casarse, previa lectura de la certificación de la ley de matrimonio, interrogaron a don Matthew Jones si quería por esposa a su mujer, doña Harriet Jones, y de igual manera preguntaron a Harriet Jones si quería por esposo a don Matthew Jones, y habiendo aceptado, yo, el infrascripto juez de paz, en nombre de la ley y en ejercicio del ministerio que ella me infiere, declaro que don Matthew Jones y doña Harriet Jones quedan unidos en legítimo matrimonio, con lo cual termino este acta que fue de los interesados manifestaron en su conformidad y lo afirmaron ante los testigos que doy fe. Y ahí está firmado por John Matthew Jones, por Harriet Jones y los testigos William Harris, Luis S. Jones y Mary S. James. Ante mí, David Lloyd Jones, que era el juez de paz. Bueno, y esta, digamos, es un poco la novedad de encontrar los documentos, que es un poco lo que yo he ido buscando, como para comprobar de que esta persona, que en este caso estamos hablando de Harriet, como primero perdió su apellido Haycock por las formalidades de la época y de la comunidad de Inglaterra, y entonces pasó de ser Harriet Haycock a ser Harriet Walker, Claro. y en 1853. O sea, Harriet nace a pocos kilómetros de Shrewsbury. Digo esto como referencia porque en Shrewsbury es donde nace John, mi bisabuelo. Es donde ella da luz a John, claro. mi bisabuelo. Y ella nace en Marton. Yo tengo la oportunidad de visitar el lugar. Es un poblado muy chico, rural, que quedaba cerca de Baschurk. Baschurk era una zona de herrerías, en donde su padre era herrero y en donde su hermano también aprendió el oficio de herrería. Y, oh casualidad, Eli Jones era herrero, claro. también, y figura así en los datos acá en la colonia. Bueno, después de ser Harriet Walker, viuda, muy joven, ella se casa a los 18 años, de acuerdo a lo que dice el acta de matrimonio, que la voy a volver a mostrar. A los 2 años, en 1855, lo tiene a John en Shrewsbury, y después, por cuestiones de trabajo, van a Wolverhampton, que es una localidad cercana a Shrewsbury, pero más yendo hacia Birmingham. Si ustedes quieren encontrarlo en el mapa, yo igual voy a tratar de mostrarlo. Y en Wolverhampton hay un censo en donde aparecen los tres: John con su madre Harriet, que ya figura como Harriet Walker, y John Walker, el padre de John. Aparecen los tres en Wolverhampton. Y de ahí, en mi investigación, me faltaba encontrar cuándo murió John. Y este es el dato que me pasan desde Inglaterra, desde Shrewsbury concretamente, de la defunción de John en Wolverhampton. John, padre del que viene. Claro. ¿Sí? Años después, Harriet, que era una chica joven, digamos, enviudó siendo una chica de 20 y pico de años, 22 creo que tenía, 25, contrae segundas nupcias con Eli Jones, que era galés, que era de una zona cercana a Oswestry. Estamos hablando siempre de la frontera Gales-Inglaterra. En algún momento esta frontera, todo eso era Gales, no era Inglaterra, y tiene nombres galeses y todo lo demás. Pero bueno, en caso de Eli Jones, era galés, y figura el lugar donde era, que se llama Penydomen.
Penydomen, el lugar donde había nacido Ellie Jones. En Liverpool se casan y yo la buscaba como Harriet Highcock casada con Ellie Jones. Y una mujer en Oswald Street, que estaba buscando los datos en una biblioteca, me dice hay que buscarla como Harriet Walker, eso no decía Harriet Walker. Claro. Y yo decía, pero si ya era viuda, ¿no? Y la buscaron como Harriet Walker o Walker y la encontraron. Y cuando la encuentran, esta figura que es Harriet Walker de la familia Highcock. Claro. Y ya ahí pasa a ser Harriet Jones. Viene como Harriet Jones en el Mibani en 1870 con su marido Ellie Jones. Ya en el censo ese que hablábamos, que no es un censo en términos formales, pero en 1871, en el informe Downton, el informe del Cracker, ya lo nombra a Ellie Jones, claro. Como parte de los habitantes acá. El de Edward Jones, sí, Randir del año posterior. El año posterior también lo nombra Ellie Jones, que está acá, y después el censo de Oneto, que ya es un poco posterior, también lo encuentra a Ellie Jones, a Harriet, y después la encontramos en varios documentos, entre ellos los que hemos mostrado, claro. Pero ya figura como Harriet o Enriqueta, que Enriqueta la pone a veces con H. Claro, sí. Jones. Bueno, está la cuestión de que en un momento John Walker, que era mi bisabuelo, le pide al gobernador un trámite para su madre que está en la cordillera, con lo cual da cuenta de que estaba en la colonia 16 de octubre, estamos hablando de 1890 y pico, y le mostramos el documento, yo no tengo memoria para acordarme del dato. En 1895 figura como que están en el lugar. El documento que me muestra Coronato, que también lo mostramos, muestra que está en la legua 11, y acá está lo que demuestra de que se casó con John Matthewson en terceras nupcias, teniendo 54 años, y muere 6 años después, en 1900, y digo, mirá, por ahí registrando en 1900 muere ella, muere John en diciembre, y algún tiempo después, dice, será en 1901, muere el Marion William, o Marion Johnson de William, que era su suegra. O sea, los tres mueren en el entorno de 1900-1901. ¿no? Claro, sí. Entre las tragedias que pasaron en la colonia, tenemos las tragedias propias de las muertes de gente que tenía, bueno, ella tenía 61 años, John era muy joven, tenía 46, y Marion era la más grande, que ya era una mujer de 70, creo, y era viuda. Pero bueno, ya era gente que había colaborado, había trabajado mucho en la colonia, tuvo muchas relaciones en las cuestiones sociales, culturales. Relacionados con Moría, que encontramos el otro día. Y bueno, y ahí yo le mostraba a Diego algo que tengo acá en la computadora, que es este censo de 1861, en donde el lugar donde se hace el censo es en Shrewsbury, en St. Mary, es la iglesia de St. Mary, y dentro de la parroquia de St. Michael. Y la nota sobre la residencia marca Dolphin Road, que le contaba que es una calle que está saliendo de Shrewsbury hacia el campo, hacia las chacras, y en esto están registrados los Highcock. Por eso, digamos, y ahí lo registra John Highcock como cabeza de familia, con 26 años. Este es el hermano de Harriet, que también vino con su esposa Mary, de la misma edad. Él era de Bashurk, nacido en Bashurk, y ella era de Shrewsbury. Y Frances Highcock, la hija, que en ese momento tenía 5 años, como lo tenía John, y ella es nacida en Shrewsbury.
Claro. Que esto era lo que también hablábamos en otro momento, que la señora de Zampini la pone nacida en Irlanda, y que la señora Ariel Lloyd la pone que había venido casada. No, ella vino con 15 años con sus padres y ella era nacida en Shrewsbury, y acá está en este censo de 1861, concretamente en Shrewsbury, ¿no? Y que si querés, hay una coincidencia entre Harriet y Frances, porque Harriet, a pesar de haberse casado con 2 personas, mantuvo la W en su momento, mantuvo el Walker de alguna manera, y así mismo pasó con Frances, que mantuvo el Whitty a pesar de haberse casado posteriormente. Porque, por ejemplo, a Frances, ella se pierde su apellido original, que es Haycock, cuando se casa con Whitty, claro. Y eso se casa acá, digamos, lo encontramos ahí con Whitty, y después todos las conocían como Frances Whitty, porque aparte ella se dedicó al tema de ser partera, digamos, que todavía no encontramos si su madre también era partera o no, pero bueno, ella era partera y todos lo conocían como Frances Whitty. Claro. Y entonces cuando enviuda de Whitty, que también enviuda muy joven, tiene un segundo hijo que es de Davies, de apellido, pero no se casa con Davies, se casa con Calvo y tiene hijos con Calvo. Claro. Entonces, y sigue siendo en los registros, digamos, comunes, Frances Whitty. Sí, de hecho en su placa de fallecida, que la encontramos hace poco en el cementerio municipal de Trelew, figura con Frances Whitty. Así que... Bueno, un poco esto, no sé si es de marearlos o no, pero bueno, en este caso, como tenemos la oportunidad de que uno pueda poner pausa y volver para atrás, mirar el documento, o en algunos casos pedirlo, me lo piden a mí, se me piden a Diego, en algún momento podemos ya empezar las comunicaciones de este tipo, pero bueno, acá en este otro documento que tengo a la vista, que le mostraba, que es el censo de 1851, y este censo de 1851 es en Inglaterra. En Inglaterra, claro. 10 años antes. 10 años antes, en Inglaterra se hacía un censo cada 10 años. Y también, digamos, aparece Harriet Haycock en el censo de 1851, en St. Mary, Shrewsbury, Dolphin Row, y dice que tenía 12 años, que había nacido en 1839, en Marton Salop, que es lo mismo que confirma en el acta de casamiento. En el acta de casamiento, y dice que, ¿cómo se llama su padre? Que se llamaba John Haycock, y su mamá se llamaba Rebecca. Y bueno, y acá figura como detalle, digamos, simpático, por ponerle alguna cuestión, es que John Haycock, el hermano, tenía 16 años, y entre los hermanos y la familia censada existía una Mary Wright, que, oh casualidad, con la misma edad y nacida también en Shrewsbury, Salop, Shrewsbury, Shropshire. Esta Mary Wright era la mamá de Frances. O sea que en ese momento vivía con ellos como una criada de la familia Haycock. Vais a saber cuáles eran las circunstancias. Tenían la misma edad y después contrajeron matrimonio y después vinieron a la colonia. Bueno, esto que uno cuenta en pocos minutos y que para algunos puede ser más pesado, para otros más liviano, para algunos interesantes y para otros aburridos, son tiempos largos de investigación. Sí. Gente que ha colaborado mucho, gente que colaboró acá, gente que colaboró allá. Digo esto, un agradecimiento a la gente del Registro Civil de la provincia de Chubut, que yo con el dato muy escaso encuentra la partida, me la da, y la gente que pasó en Shrewsbury,
con este señor que averigua los datos, y yo te lo mostré, después algún día haremos todo el relato, pero encuentra 3 generaciones para atrás de la familia Walker. La gente de la biblioteca de Oswestry, que encuentra los datos de Harriet y de Ellie John, datos que también fueron encontrando las partidas concretamente, que son las que yo hoy puedo mostrar como documento, y que la unión de esto es lo que da de que siempre estamos hablando de ella y no de otra persona. Claro, sí, son datos que van sumando y van aportando, corroborando en este caso el acta, que podemos decir que es un cierre de todo el trabajo de investigación de Harriet, en donde confirma todos los datos que vos fuiste recogiendo, que te fueron aportando, que fuiste investigando también, porque hay mucho trabajo en Gales y acá en la zona, así que está bueno eso de que cada vez que vos vas encontrando algo, es corroborando y confirmando todo lo que fuiste obteniendo antes. Vamos a avanzar en la siguiente entrega, ya, digamos, relatando sobre lo que es la familia de mi mamá y también haciendo presentación de lo que es la familia de mi abuela materna. Uno tiene 2 padres, 4 abuelos y 8 bisabuelos. Mi padre tiene todo este origen inglés-galés por un lado, claro, pero por el otro lado tiene la raíz italiana. Claro. Mi abuela es Trifaró, de apellido, y los Trifaró son italianos. Entonces, vamos a contar lo de los italianos, cómo vinieron, cómo llegaron, por lo menos esa es la búsqueda, la investigación, claro, y cómo llegó hasta el lugar donde se casaron. Claro. Y de la misma manera por el lado de mi mamá, de cómo llegaron, primero cómo llegó mi mamá a Trelew, pero venía de la zona de la cordillera, de Río Pico, cómo llegaron sus padres a Río Pico, cómo fueron uno de los primeros pobladores, con quienes convivieron, qué datos tenemos de eso, y de los bisabuelos que son de origen chileno y que vienen de origen español. Son chilenos que vienen de España, pero que estaban radicados ya hacía más de 100 años en Chile. Y de ahí se cruzan, como es normal, el cruce de frontera, nacen en este lugar mis abuelos y después se radican en Río Pico y ahí nace mi mamá y mis tíos y todo lo demás. Y sobre eso es lo que vamos a ir avanzando en este viaje de relatos de todos estos lugares. Así que bueno, por ahora vamos terminando. Nos despedimos. Gracias, Diego. No, gracias a vos por otra nueva entrega. Así que vamos avanzando a poco en la parte familiar. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.